Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de julio del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que tenía que venir al mundo. ¿Cree esto, Marta? Esta es la pregunta que le formula Jesús. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Creía eso Marta? Porque Marta creía, sí, que su hermano resucitaría en el último día. Era una creencia que tenían los israelitas, por supuesto, estaba en la Escritura, pero ¿de qué modo la entendían, la interpretaban? Claro, vaya a saber, ¿no es cierto? Acá el Señor, el último día, Él es aquí y ahora. Él es ayer, hoy y siempre. Él es la resurrección y la vida. Él. Por eso el Señor afirma con la autoridad de quien dice la verdad, porque la verdad está en su corazón y en su boca, y está hablando de algo que Él sabe, y dando testimonio de las cosas que Él ve. El que cree en mí, le dice a Marta, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive, segundo paso, no morirá jamás. Ahí está, ¿ve? Nuestro Señor Jesucristo, recordemos, lo sabemos, es la base de la fe cristiana. Murió y resucitó. Resucitó al tercer día. ¿Cierto? Bueno, y vive a Dios. Y quien vive a Dios no puede morir, porque fue declarado Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder. Todos aquellos que creemos, ¿crees esto, Marta? Todos aquellos que creemos lo que el Señor nos enseña, entonces, si hemos vivido la vida de Cristo resucitado, una vida de fe, si hemos recibido la palabra, la hemos creído y por consecuentemente la vivimos, la encarnamos, ese ya vive a Dios. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté ahora muerto en delitos y pecados delante de Dios, si vive la vida de Cristo resucitado, vivirá finalmente la plenitud de la vida. Pero ahora en el tiempo ya está vivo en el Señor. El Señor es Hijo de Dios con poder y no puede morir. El que vive a Dios no puede morir. Y por eso dice el Señor, y si vive no morirá jamás. ¿Se da cuenta? ¿Cree esto, Marta? Probablemente no lo entendía del todo, o probablemente sí, no podemos afirmarlo, pero fue al Señor. Fíjese, fue al Señor y dijo algo también, dice, si hubieras estado, mi hermano no hubiese muerto. Si estaba en el Señor, no. Porque si estaba en el Señor, creía en Él, no moría. Ahora, el Señor no estaba ahí.
¿Estarían ellos en el Señor? Porque este es el tema, estar con Él en Él y con Él, y por Él. Porque en Él tenemos la vida, en Él tenemos ya la resurrección y vivimos consecuentemente una vida de Cristo resucitado en nosotros. Lo que llamamos en términos apocalípticos primera resurrección o resurrección del alma. La muerte del cuerpo no tiene consecuentemente autoridad. La segunda muerte, la muerte del cuerpo, no tiene autoridad. Porque hemos resucitado de la primera muerte, muerte del alma, vida en el espíritu. Y si hemos resucitado, hechos vivos en el espíritu, vivimos a Dios y no podemos morir. Por eso cuando usted parte de este cuerpo, hermano, cuando usted, como decimos literalmente, muere, el que muere en el Señor, en Cristo Jesús, va directamente ¿a dónde? Va directamente a la casa del Padre, a la vida, y aguarda solamente la final salvación, en la final manifestación de la gloria de Dios en el Hijo, para pasar a poseer ese reino de la vida que ha preparado el Señor y en el cual ha guardado lugar para todos nosotros, para que donde Él esté, estemos nosotros. Fíjese, si hubieras estado con nosotros, le dice Marta a Jesús, mi hermano no hubiera muerto. Bueno, ¿el Señor quiere estar con nosotros? Sí. Por eso va a buscar lugar. ¿En el lugar dónde? En el lugar de la vida, de la eternidad. Para que donde Él esté, estemos nosotros siempre con Él, en la eternidad. No en el tiempo, porque el Señor en el tiempo está en un tiempo. Parte del tiempo, parte del cuerpo, parte va al Padre. A usted me dirá, pero ¿y entonces no está con nosotros? Está en nosotros, por el Espíritu Santo que nos envía. Nunca deja de estar, de caminar con nosotros, de guiarnos, de hacer todo en nosotros. Él es la palabra. Es la palabra que vive y obra en cada uno de los suyos. Y si tenemos vida es porque esa palabra en nosotros habita en nuestro corazón. Es la que surge de nuestra boca cuando confiesa lo que ha visto por el testimonio del Señor en nosotros. Pasamos a ser diferentes y pasamos a estar vivos, aún siendo portadores de este cuerpo de muerte, en este cuerpo animal que somos sembrados y en el cual somos sembrados, y es sembrado en nosotros el cuerpo espiritual, el cuerpo para la vida definitiva y eterna. Claro, uno diría, ¿creería Marta en esto? Fíjese qué curioso. El Señor se había enterado, sí, de la llamada muerte de Lázaro. El Señor había dicho esto a los suyos, en el lugar donde estaba. Lázaro no ha muerto, Lázaro duerme. Vamos a despertarlo. Es otra cosa, ¿no? El concepto de Jesús. También dijo lo mismo cuando ingresó, recuerdan, en la casa de la hija de Jairo, y los cercanos a la niña decían, la nena ha muerto. No ha muerto, decía Jesús, la niña duerme. Efectivamente, el Señor la levantó. Muchos dicen la resucitó, sí, como a Lázaro, ¿no? Como al hijo de la viuda de Naín. Diríamos más concretamente o más seguramente la revivió, porque la niña vivió pero volvió a morir. El que resucita en conformidad con la resurrección que es en Cristo ya no puede morir. El que revive sí, pero el término de vida histórica que le resta en esta cuando es revivido por el Señor es también un antecedente. ¿Cómo es esta vida? De fe, un antecedente de la vida eterna, de la eternidad. Cuando usted ahora muere ya por la fe, recuerde esto, el Señor dice no morirá jamás. Claro, la muerte del cuerpo, el cuerpo mortal no tiene autoridad sobre la vida. La vida está en usted porque Dios está en usted y entonces su vida está en Dios. Y usted parte al Señor. ¿Se da cuenta?
Todo lo hace el Señor en todos. Marta fue a recibir al Señor cuando éste vino. El cuerpo de Lázaro, cuando van al sepulcro, ya estaba de 4 días, ya tenía mal olor. Fíjense ustedes, de 4 días, ¿qué sería el 4? El 4 es el número que supera a la resurrección. La resurrección es en el 3er día. Y si no resucita en el 3er día, y se murió. Está de 4 días, Señor, ya huele mal. Olor de muerte para muerte. Aún desde ese lugar lo levanta el Señor. Levántate, sal fuera, Lázaro. ¿Hasta dónde llega el poder del Señor? ¿Hasta dónde llega? Así como el Señor también bendice hasta la 4ª generación. Son cosas para meditar, hermanos. Pero una creencia cierta de parte del cristiano es que no hay muerte. Mi hermano resucitará, dice Marta, en el último día. Estaba bien, sí. ¿Qué entendemos después por último día? ¿Qué entendemos por la resurrección? ¿Qué entendemos por la vida eterna? Bueno, son conceptos revelados que nosotros tenemos que tener claros, por otra parte. Lo tenía más claro María que Marta, fíjese. Sí, usted me dirá, no, pero Marta fue la que recibió al Señor. Sí, María no se movió de su casa. Fíjense, es como María, la madre de Jesús. María no fue al sepulcro, fue a Pentecostés. Sabía que su hijo había resucitado. Lo creía firmemente. Los otros sí la siguieron, las mujeres, sí, aquellos, los discípulos, pero María tenía ya una seguridad que todavía no estaba en el seno del núcleo apostólico. Después lo vemos a través de la Escritura, de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos viendo todas estas cosas. Hermanos queridos, la muerte no la hizo el Señor, la muerte no existe, estamos hechos para la vida, pero aprovechemos la oportunidad que tenemos aquí y ahora en este tiempo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que también nosotros, ¿no?, le echamos la culpa al Señor. Si Él hubiera estado, no hubiese epidemia. Si Él hubiera estado, no estaríamos enfermos. Si Él hubiera estado, no se nos hubiera caído la casa. En fin, pero nosotros realmente no sabemos los planes de Dios. Y como personas de fe tenemos que tener la seguridad que en Dios solo hay amor y misericordia, aunque nosotros no entendamos las situaciones que estamos viviendo. Si el Señor hubiera estado, sí. Y nos hacemos una pregunta, ¿qué le parece? ¿Estamos nosotros? ¿O dónde estamos? Y no estamos. Si no estamos en el Señor, cerca del Señor y con Él, quiere decir que tampoco estamos cerca de la vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo? Y vaya a saber. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta vida que tú nos comunicas, esta vida que es eterna, que nunca deja de ser. Señor, si verdaderamente la creemos, la vivimos con el poder tuyo en nosotros, el poder del amor que nunca deja de ser. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.